Prevencionistas se dedica en líneas generales a lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos para evaluar un poco la situación en la cual están los trabajadores y en base a eso sí a sugerir mejoras para las condiciones laborales en las cuales se encuentran los trabajadores. Nosotros lo que tenemos es que hacer una mirada más integral del trabajo que realiza la persona en su puesto y en base a eso sugerir algunos aspectos que pueden mejorar en lo que es la organización del trabajo, en el desempeño del trabajador o en lo que sea toda la rutina laboral. Eso es un poco la que nosotros realizamos día a día, tendiendo a mejorar un poco las condiciones, analizar un poco el puesto de trabajo y en base a eso asesorar o sugerir algunos aspectos para mejorar que puedan favorecer en lo que es evitar que el trabajador o sufra un accidente o sufra a largo plazo una enfermedad profesional. Ahí está. ¿Es algo que es obligatorio, Susana, o es algo que es opcional de las empresas? No, a partir del año 2014 aparece un decreto, que es el decreto 127, que lo que hace es formalizar un poco lo que Uruguay se había comprometido a través del convenio de la OIT en 161, y ahí se establecen como en líneas generales lo que es un servicio de prevención de seguridad y salud en el trabajo, el cual se propone en esa época, en el 2014, que exista una gradualidad en función de la cantidad de trabajadores para que las empresas vayan adoptando ese servicio de prevención. Esa gradualidad se da un poco, hay un quiebre entre lo que es las empresas de menos de 300 trabajadores y las empresas de más de 300 trabajadores, donde se establece que, por ejemplo, para las empresas de más de 300 trabajadores entre en vigencia a 5 años, o sea, en 2019 tenía que entrar plenamente en vigencia todo el decreto, pero surgieron algunos aspectos que hicieron que eso se fuera modificando. En el año 2019, cuando debería haber entrado en vigencia el servicio de prevención y el decreto plenamente, se da una prórroga en noviembre de 2019 y lo que se hace es una prórroga por 18 meses y se establece que, que las empresas de más de 300 trabajadores sí tienen que entrar ya dentro de la vigencia del decreto, pero las otras se empiezan a graduar, ¿tá? Pandemia mediante, aparecen nuevos decretos y lo que hace es que, que en 2020 aparece un decreto que es el 277 que establece que las empresas de entre 50 y 300 trabajadores tienen que entrar en vigencia el servicio de prevención en noviembre de 2021 y las otras en noviembre de 2022. Nuevamente, considerando la situación en la que se estaba en ese momento, se vuelve a decretar el decreto, el 381, que establece que las empresas entre 50 y 150 trabajadores tienen una prórroga de 6 meses. Esa prórroga se vence ahora, el 2 de mayo, y las otras, entre los que son 5 y 50 trabajadores, tendrían que estar en noviembre de 2022 adquiriendo un servicio de prevención y seguridad para el trabajo. Ese servicio tiene que estar conformado, la idea es que haga un abordaje multidisciplinario, que no sea solo un técnico prevencionista el que se encargue de hacer y de trabajar en ese servicio, sino que, aparte de eso, para la vigilancia de la salud de los trabajadores, se incorpora el médico. Ese médico debería tener una orientación que es en seguridad y salud ocupacional, orientado más a lo que es la prevención y el trabajo. No puede ser un médico con otra formación. Eso lo establecía ya el decreto el 127 en 2014, que daba un plazo de 5 años para que los médicos que estaban trabajando en seguridad y salud pudieran adquirir esa especialidad. Eso implica que es una limitación porque no hay tantos médicos formados y como es una especialización, generalmente lo que sucede es que se hace después de que ya se tiene la formación y cuesta un poco contar con médicos en seguridad y salud, en salud ocupacional específicamente. Pero aparte de eso, se prevé que pueda estar integrado además con un psicólogo y un enfermero para, por ejemplo, empresas muy grandes, o si las empresas quieren incorporar ese tipo de técnicos. Y es para todo tipo de empresas, ¿no? Porque me imagino que más allá de la especificidad del trabajo que hagan,
siempre es necesario, ¿no? Tener determinados cuidados con los empleados. Sí, lo único que se pone es la limitante de los 5 trabajadores. O sea, a partir de 5 trabajadores en adelante, todas las empresas los deben adquirir, cualquiera sea la rama de actividad y cualquier sea su condición, ¿no? O sea, tanto empresas públicas como privadas tienen que adquirir servicios de prevención y seguridad de salud en el trabajo. Esto implica que a veces se vea como una cuestión de un gasto más de sumar a las empresas, pero en realidad nosotros lo vemos como que es una inversión. O sea, yo estoy invirtiendo ahora para evitar de que sucedan accidentes, evitar un poco que las personas se enfermen desarrollando ese tipo de tareas. Entonces, en realidad estoy invirtiendo un poco a futuro para mejorar un poco lo que es la vida de los trabajadores, la vida de las personas en general, y que la empresa no se vea comprometida en alguna situación que tenga que resolver a través de algún accidente o algún incidente grave. Para poner un ejemplo, en algún momento estuvimos y mostramos lo que eran simulacros que se hacían en empresas donde tú trabajas también, como forma práctica, ¿no? de ver el accionar ante una emergencia. Sí, aparte de lo que es todo el tema de identificar los peligros y los riesgos, también se debe trabajar en lo que son los programas, ¿sí? Y los programas implica elaborar un plan de prevención, ¿sí? Dentro de ese plan de prevención está la elaboración de planes de contingencia o de protocolos de contingencia y protocolos de respuesta a emergencias. Enmarcado dentro de todo eso, lo que uno tiene que hacer es capacitar a las personas, tratar de fomentar un poco y de aumentar las competencias de los trabajadores y de las personas en general dentro de las empresas, ¿no? Entonces, a raíz de esos ejercicios de simulación se pueden hacer ponerse en práctica ciertos protocolos que uno elabora en la teoría, que presupone que van a funcionar, pero hasta que uno no los lleva a la práctica no los puede evaluar. Entonces, a partir de esos ejercicios son un insumo bastante importante, porque uno después puede hacer una revisión de ese nuevo protocolo y establecer mejoras o ya hacer modificaciones directamente sobre el mismo. Bueno, ¿la OIT tiene alguna proclama específica para este día de prevencionista, digamos? Sí, 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y la proclama es fomentar el diálogo social para la cultura de prevención, o sea, para la cultura y fomentar un poco la cultura de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros apostamos a lo que es la prevención en nivel general, ¿sí? Nosotros, más allá de que uno en el puesto de trabajo pueda decirle al trabajador, esta actividad hay que hacerla de tal manera, tú tenés que usar tal equipo de protección personal, ¿sí? Las etapas para realizar el trabajo son estas. Lo bueno es que el trabajador adquiera eso y que después lo pueda replicar en otros ámbitos que no sea el laboral. Yo siempre hago el paralelismo. Nosotros las normas de tránsito muchas veces las respetamos porque tenemos una multa o una sanción. En este caso, el beneficio está en que uno va a prevenir ciertos accidentes a nivel individual, pero también a nivel colectivo. ¿Sí? Si todos los trabajadores en su ámbito laboral respetan las normas y son capaces de poder anticiparse a las situaciones, porque ellos también son parte de lo que es la prevención, o sea, no solo los técnicos, sino que ellos son una parte muy importante, porque son las personas que realmente pueden identificar cuáles son los peligros, ¿sí? Y ver si los mecanismos o las acciones que se toman están funcionando o no. Entonces, ellos tienen una parte muy importante. Entonces, si entre ellos logran generar esa conciencia colectiva de prevención, después seguramente la van a replicar en sus hogares y eso va a repercutir en toda la sociedad.